¿Qué onda, Santos? Bienvenidos a su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. En este podcast, pues como ya saben, siempre tratamos de hablar de distintos temas, distintas perspectivas para conocer distintos puntos de opinión. Pero en este episodio hay algo diferente. Como podrán ver, está aquí Arad Santos. ¿Qué tal? Arad, él nos acompañó en el podcast de arquitectura. Se preguntarán por qué está otra vez aquí, estudió otra licenciatura o no sé, X cosa. Pues no, en esta ocasión él me va a entrevistar, si lo podemos decir así, a mí, porque este es el último episodio pues de este podcast. No sé si sea un hasta adiós, o sea, para siempre o sea algo temporal, pero pues es la razón. Y pues vamos a platicar aquí sobre los episodios que tuve, experiencias, cuestiones relacionadas al podcast, algunos consejos. Y perdón que no te saludé, güey. ¿Cómo No te estás? preocupes. Bien, contento de volver. Muy feliz de verlos a todos de nuevo. ¿Cómo han estado? Bien, me alegro mucho, Sí. qué bueno. Sí, Sí, güey. ya, para completar la trilogía, ¿no? A huevo. Y sí te has dado cuenta que fue evolucionando, ¿no? El personaje. De Sí, que al claro. principio hablábamos de algún tema entre los dos, después ya hablé de lo mío y ahorita ya te voy a entrevistar a ti, güey, ya. Sí, ahora te Fui toca a mí. creciendo. Le pedí de favor que quisiera ese papel de, pues ahora sí que de él de entrevistarme a mí, de él seguir la plática, pues para que fuera mejor, porque la otra alternativa era yo hablarles directamente. Se puede volver un poco tedioso también, Claro. así pues fluye más, ves distintas perspectivas y me preguntas otras cosas también. Sí, por supuesto. Pues sí, pues no sé con Pues, qué quieras empezar. comenzamos, quiero preguntarte por qué este es el último podcast. Porque este es el último podcast, el último episodio, pues la razón principal es porque por mis estudios académicos pienso irme de intercambio, pues al extranjero y de verdad quiero aprovechar pues entre estudiar y conocer allá. Y yo sé que podría incluso grabar podcast allá, estaría súper interesante, pues conocería muchísimas personas, pero me quitaría tiempo del poder aprovechar a conocer, Por que supuesto. es la finalidad de eso y es la razón principal. Y pues no sé, quizás no, pues lo que digo no sea para siempre, pero por lo menos temporalmente por unos cuantos meses sí el podcast por lo menos va a estar eh, fuera de línea. Sí. Sí. Ahorita que lo mencionaste, me da curiosidad preguntarte, ¿cuánto tiempo te toma desde grabar hasta editar y publicar un video o un podcast nuevo? Todo ese proceso, el proceso más tedioso para mí es el de editar. Editar. Editar es lo más tedioso porque pues yo mismo, mi compromiso conmigo mismo, porque pues no tengo el compromiso con nadie más, es de que quiero estar pues en varias redes, lo que es YouTube, y saco clips en Facebook, en Instagram, el audio para Spotify, los clips para YouTube, todo eso. Sí me tarda todo eso de edición como, ¿qué será? En un día entero lo puedo hacer unas 8 horas. 8 horas. Pero sí, dedicarme las 6, 8 horas concentrado. Que no sucede, pues está cabrón dedicar así enfocado completamente 8 horas. Así que usualmente lo hago en 2 días. Y pues lo de grabar pues es instalar todo 1 hora antes. Comenzar a grabar. Y pues lo que dure la grabación y ya. Pero pues esto no me cuesta porque esto es lo que disfruto. Claro. Es el punto de... No, y lo mejor es que eres tu propio jefe, así como, no se va a enojar si entrego más tarde el voice. Sí, mi propio jefe sin salario, pero hey, como dice el dicho, es preferible ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? No sé, nunca he escuchado. Algo así va, ¿no? Chance no va así. No. Pues, sí, algo así va. Ajá. Bueno, perfecto. Oye, ¿y cuáles fueron de todos los episodios que grabaste el que más disfrutaste o más te llenó? A ver, de los que más disfruté, hay uno en específico que no voy a hacer menos a todos los demás. Ahorita voy a dar contexto, pero hay uno en específico que para mí fue
fue porque fue con una persona que a mi parecer es muy inteligente, una carrera profesional impresionante. Ya vi que no soy yo. No, yo no. Y Ajá. y lo que ella estudia, lo que ella estudió, yo estoy estudiando, que se llama Pame Velasco. Uh-huh. Sinceramente, fue una de las pláticas que más disfruté, y la manera en que llevé ese episodio es como el ejemplar, es como mira, así, este es como la imagen de lo que es mi podcast. Puede haber uno que otro que no sea así, pero este es como la guía. Uh-huh. Ese es el que más disfruté, y sin duda también hay otros como el primero, pues por ser el primero con un amigo que se llama Eric, que fue sobre privacidad de internet, pues la prueba siempre, ¿no? Empezando, estuvo interesante. El que fue contigo de arquitectura estuvo muy bueno. Sí, sí lo estuvo. Tengo otros como cuando entrevisté a Mikey Pana, Uh-huh. pues cantantes, artistas de música urbana, reggaetón. Claro. Esto tiene una onda muy, muy buena, la neta, y te la transmiten. Oye, ¿y cuál es tu proceso de selección para los invitados? Para los invitados, pues, en pocas palabras, sí existe un filtro. Okay. O sea, sí existe un filtro pues en mí, o sea, sí llegó a pasar que llegaban varias personas de, hey, hay que grabar podcast. Y así, o sea, de que me decían, y pues sí, o sea, lo consideraba, Uh-huh. y, o sea, pasaba ese filtro, o sea, y no es que no tengas algo interesante que aportarme o así, es de que en ese momento, porque a veces traigo diferentes ideas, por ejemplo, si ya hablé de política, Uh-huh. mi siguiente episodio lo más probable es que no sea de política, y si te me acerques y me dices, hey, hay que hablar de política, pues aparte ahorita no ando como en esa onda de política, sí. Así que, pues en realidad, siempre que tengas algo, todos tenemos algo interesante que aportar, pero, pues, por ejemplo, que sea como enfocado a lo que yo busco en ese momento, como puede ser, lo que siempre estoy abierto es hablar sobre carreras. Ajá. Eso es mi meta, o sea, siempre estoy abierto a hablar sobre carreras, sobre profesiones, pues sí, más que nada eso es, pero pues existe obviamente en el filtro, se hace la calidad de contenido. Okay. Pues sí, o sea, tiene que existir ese filtro. Si fuera cualquiera que me dijera, pues sería un desmadre el podcast, no existiera como una línea, ¿no? Va. ¿Y cuáles fueron los mejores momentos del podcast, a tu parecer? Los mejores momentos de mi podcast. Uh-huh. Pues, sin duda, uno de los más importantes fue cuando hice el cambio de que era solo en línea a presencial. A presencial. O sea, antes de ser en línea, no había tanta constancia. Pero una vez que lo comencé presencial, fue de que es mi compromiso. Cada jueves tengo que sacar un episodio. Eso fue o sea, en lo personal, de los mejores momentos. Luego, recientemente acabo de entrevistar a un fashion stylist. Y el hablar contigo, él viste celebridades. Sí. Y el hablar con él, el saber la cercanía que él tiene con todas estas celebridades todos los días, güey, artistas y así, pues sí fue como de que, qué cool, Claro. cool. Estoy un paso quizás o sea, no busco fama, pero estoy un paso quizás de conocer todas estas personas que veo. Por supuesto. Que veo en el celular o en la tele, así, ¿no? Fíjate, es que cuando empezó todo esto de la pandemia, así, Sí. ¿sabes lo de la pandemia? De la nada veías un buen de comerciales y pues los contenidos ya eran así en línea, y creo que hacerlos ya presenciales, porque gradualmente empezaron así todos los programas, Sí. y todo el contenido tal cual, sí lo hizo bastante más digerible, porque pues ya Sí. hay un momento donde dices, oye, güey, tengo que chambear, y pues es todo el día estar en Zoom, y ahora me vas a poner Sí. en la tele 2 personas en Zoom también. Sí, o sea, no. eso, los noticieros, ¿no? Eran Sí. en Zoom, entrevistas pues sí, de los canales más comunes, que es el 5 de las estrellas, Azteca, todo eso. Todo tenían de que en Zoom, y sí estaba frustrante, o sea, Sí, yo lo veía y bastante. decía, a la madre.
Sí, sí, sí. Sí, lo que quiero es olvidarme ahorita en la pandemia. Sí, y todavía ver eso, sí. La neta, sí. ¿Y que te quedaste con ganas de algo con el podcast? No, o sea, en retrospectiva quizás diga, pude haber hecho esto, pude haber mejorado esto, el otro, pero pues en el momento, mientras estás trabajando, estás grabando, estás conociendo a las personas, entrevistando, todo, editando, pues no te das cuenta, es de que estás haciendo eso y por eso es siempre bueno darse pausas, Ujú. darse pausas para ver en retrospectiva y decir, ok, llegué hasta aquí, ¿qué mejoro? ¿Qué hago? ¿En qué cambio? Y así ya te das tiempo, pero si estás en ese trabajo y en esa lucha no te das cuenta, así que no me quedé con ganas de invitados, a los que invité estuvo genial, Ujú. la verdad, disfrutar más de 30 pláticas de más de 1 hora cada una, incluso hasta 2 horas, o sea, estamos hablando de más de 60 horas de contenido. Ok. Eh, pues estuvo increíble, pero hubo una que otra persona que invité que no nos cuadramos por tiempos. No que me rechazaron. Ujú. No nos cuadramos. Sí, también hubo uno que otro que me rechazaba, simplemente no me contestaba, pues se vale, ¿no? Sí. Pero hubo una que no nos coordinamos por tiempos, que es Sofía Reynoso. Ujú. Ella es atleta olímpica. Ujú. Lo estábamos pues ahí cuadrando. Al final pues ella pues ya entrena a nivel acá Ajá. profesional, pero estoy seguro que hubiera sido una plática increíble. Pero pues no se hizo. Chance, pues si el podcast sigue pues ya el próximo año más adelante, pues estaría Sí, chingón pues retomar esa plática. por Ella supuesto. sería una de que Oye, y en estuvo bueno. todo este tiempo, ¿crees ¿qué crees que haya cambiado del podcast? ¿O crees que haya cambiado algo en ti? Mira, el podcast tuvo pues el cambio pues, más grande que fue el pasar a presencial, Ujú. porque pues fue iniciar en línea todo por pandemia y por práctico, pero ya el gran cambio fue a presencial. Y en el podcast pues el formato sí ha ido cambiando poco a poco, lo he ido pues afinando. No he dado cambios drásticos en el formato, pero sí afinando. Ujú. Y en mí definitivamente la responsabilidad y constancia, o sea, esa responsabilidad y esa constancia de decir cada jueves tiene que salir un episodio a las 6, 5 de la tarde, era de que desde semanas antes yo ya tenía grabados 3, 4 episodios, porque si no hacía eso, se me juntaban tiempos y corría el riesgo de que no saliera un episodio cada jueves. Entonces esa constancia en pocas cosas la he conseguido Ujú. pues en mi vida, en pocas palabras. O sea, esa constancia así tan importante que tuve con el podcast fue como el punto máximo. Sí, yo lo que noto en muchos programas y también en el tuyo es que empiezan pues un poco, no sé cómo decirlo, como en bruto. Y ya con el tiempo se van afinando, como Sí. tú lo dices. Y eso yo creo que se debe a la constancia. Sí. Es muy importante la constancia, la retroalimentación. Sí, ajá. Y yo creo que escuchar o analizar bien ¿cómo se dice? Como el outcome, como los Sí. resultados de cada Sí, programa. claro. Y creo que el tuyo lo ha logrado. Creo que Ajá. Arraya consiguió su propio tono y su propio sabor. me Pues parece. ahí lo llevaba, o sea, no lo siento único aún, pero sí siento que ahí va la línea. Ujú. O iba la línea, ¿verdad? No sé. O sea, y algo te iba a decir que se me fue. O sea, esa retroalimentación y ver en retrospectiva siempre es importante pues para el podcast. Y se me pasó lo que te iba a decir, fíjate. Pero Ajá. ¿Continuó? sí, sí. Ok, va. ¿Qué consideras lo más importante en un podcast? Lo más importante en un podcast. Pues para empezar, la constancia. O sea, vas a iniciar un podcast, inícialo, pero que te quede claro que lo más probable que los primeros o sea, no estén buenos, o sea, Ujú. en mi caso no por los que invité, no, sino porque tú estás explorando y Claro. tienes errores y así, y hasta la fecha todavía seguí explorando y tenía errores y todo, pero esa constancia te va a dar
el conocerte, el conocer tu podcast y el conocerte a ti. Y lo segundo más importante es el formato. No te cases con un formato. Si te casas con un formato, estás condenado a quedarte ahí y a que quizás no crezcas. A lo que me refiero es que no es de que puede que tu formato sea muy bueno y sea único y ya lo empieces, pero eso no quita que no le vayas mejorando cosas. Claro. O sea, siempre, así sea ya desde el principio tu idea sea la mejor, que eso ha de ser 1 en 1,000,000, yo creo. Pero si ya tu episodio es así, tu podcast desde el principio el formato ya es muy bueno, siempre hay que estarlo afinando. Y pues si tu formato no es tan bueno como la mayoría en un principio, pues estate abierto a esos cambios, ahora voy a hacer esto, ahora voy a meter el otro, ir mejorando ahí. Es lo que yo hacía. Yo nunca me casé con un formato de podcast, de, no sé, solo entrevistar un tema, o sea, o va a ser una entrevista directa de preguntas. No, ya después lo empecé a cambiar como formato plática, y así, pues, eso. También, ¿sabes qué? Yo creo que se presta mucho. Ya hay diferentes y muy accesibles redes sociales de distintos tipos y ahí puedes digerirlo de diferentes maneras, ¿no? Tienes el formato que es un video, el otro que es audio completamente, pues Spotify y todo esto. Y por ejemplo en TikTok, que son los fragmentos, los clips, que esos son completamente, se esparcen mucho más rápido por la plataforma. Sí, de hecho son los que más vistas tienen. Sí, y son los que son los más llamativos, son los que más... Y es que es práctico, TikTok es práctico. Completamente. Entonces, ¿tú crees que se puede vivir de un podcast? Como tal, así nada más del podcast, que el mismo podcast te dé dinero, pues eso está muy difícil. Muy difícil, es como que te compre una compañía o, por ejemplo, ahorita ya hay publicidad, ya, pero así específicamente de un podcast sin nada más es algo difícil. Lo que sí hay, y lo que hacen muchos, y es lo más común, es que si tu podcast alcanza a tener una comunidad, alcanzas ya miles de seguidores, puedes crear una comunidad como tal. Pues puedes crear tu merch, o son ideas, ejemplos. O puedes, como por ejemplo Roberto Martínez tiene su libro, o por ejemplo por el mismo podcast los clips igual te remuneran, cuestiones así, o por medio del podcast llegar a otros trabajos, conseguir otros trabajos externos. Yo actualmente el podcast es como un medio. Es como un medio que apenas se está pues democratizando. Mi carnal anda saliendo, pero que apenas se está democratizando y apenas se está empezando a, como el podcast en específico, a hacerse dinero, que en un futuro pues sí, yo creo que va a haber muchos que de puro podcast van a vivir. Ya existen, pero pues va a haber más. Sí, ya están las cimentaciones, solo falta la estructuración de todo el sistema para ganar dinero de un podcast. Ándale, efectivamente. ¿Qué le aconsejas a alguien que quiere empezar su propio programa? El que quiere empezar su propio programa, fíjate que lo primero es enfócate en lo que tú quieres. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer podcast? ¿O quieres perder tu tiempo en micrófonos y cámara y edición y todo eso? A ver, o sea, identifica qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres perder tiempo en eso? ¿O quieres grabar podcast? ¿Quieres hablar? Entonces, si quieres iniciar un podcast, con lo que tengas, o sea, no te esperes a comprar una buena cámara, a comprar un buen micrófono, a tener un buen set, a todo eso. Si quieres empezar un podcast, empiézalo con lo que tengas a la mano. Si lo que tienes es el micrófono de tus audífonos y ya, o la cámara de tu celular, pues con eso comiénzalo. Si vas a invitar a alguien más, pues invítalo a alguien que no te dé tantas vueltas, no porque con el que lo quieras empezar hasta dentro de un mes, pues no, pues búscate otra persona. O sea, empieza al final. Eso, el empezar y no perder tu tiempo en audio, en video, porque te vas a abrumar, porque es
es no complicado, pero es de investigar mucho todo eso de audio, de video, de tu set y todo eso. Te vas a perder en eso y te vas a terminar frustrando y vas a decir, qué chinga el podcast, ya no quiero hacer nada. Y ya, no lo vas a hacer. Y ahí se va a quedar la idea todo por no comenzar. Oye, ¿y qué te llevó a comenzar? A mí a comenzar, es que fue hace más de un año. Lo que me llevó a comenzar fue una estupidez. Ok. Fue una estupidez. Vi el podcast de Roberto Martínez con Jacobo Gong, el de cosas, y dije, ay, qué fácil. Yo también puedo hacer eso de hablar con mis amigos o cosas así, ¿no? No, pues estás perdido. O sea, si esa es tu idea, estás perdido. O sea, no funciona así. Ojo, vi eso, me entró la espina de iniciar. Vi que era bien complicado. O sea, bien complicado, no de que sea así, de que es bien complicado grabar podcast, no. De que si no sabes, tienes que investigar, o sea, un chingo de cosas. No es nada más de que te vas a poner a grabar como tal. O sea, tienes que hacer tu tarea también. O sea, como todo. Pero dije, ok, es todo esto, lo voy a investigar, me late, me voy a rifar, a ver qué tal. Ok. Y comencé a grabar. Bueno, planeé como 1 o 2 meses hasta que ya comencé a grabar, pero como tal fue de ver a ellos grabar podcast. Dije, qué fácil. Ajá. Ya después lo vi y dije, no, pero igual me siguió latiendo la idea. Dije, creo que puedo aportar algo interesante, que fue el formato de entrevistar a personas con profesiones, con trabajos interesantes, cosas así. Bueno, ya mencionabas a Jacobo Wong y a Roberto Martínez. Ajá. ¿No tienes algún otro referente o alguna fuente de inspiración que te ayudó a darle forma quizás a Raya? Mira, por ejemplo, Jacobo Gong es mi referente en constancia de contenido. Okay. Por su contenido, pues no lo consumo casi. Está interesante, pero es nada más como su constancia. Es lo que está chingón de él. De Roberto también su constancia claramente, pero él, pues su formato de podcast de creativo y todo eso, pues se me hace muy interesante. Y otro, pues así muy cabrón, pues está Joe Rogan. Pues es como de los icónicos en podcast. Y como de pensamiento crítico y todo eso, pues Diego Rusarín, o sea. Diego Rusarín. Sí, o sea. ¿Por qué crees lo que crees? Eso está cabrón. Pero me puse a leer, a partir de ver todo lo que subía, así me puse a leer cosas de libros de filosofía, Sócrates, Platón. Comencé desde las bases, Nietzsche. Bueno, Nietzsche ya es más acá, ¿verdad? Pero de las bases partía a pues ya todas otras ramas y te cambia el chip, o sea, te cambia el chip. Oye, yo sé que tú lees bastante, o bueno, que te gusta mucho leer. Sí. ¿Tienes algún libro que puedas recomendar o que te haya marcado o te haya gustado mucho? Me gusta leer y hay algo curioso, me gusta escribir mucho las frases que saco de libros o que veo en redes sociales y así, las escribo en una libreta especial de puras frases. Y libros así que diga, puta, o sea, están muy buenos, pero están medio complicados de entender, de Nietzsche. O sea, la neta, si piensan leer algo de filosofía y así, mi recomendación, así como para que les explote la cabeza y digan en qué pedo mental, a qué nivel de inteligencia está este vato, lean a Friedrich Nietzsche, está interesante. Oye, regresando al programa, ¿hay algún episodio en especial que se te complicó muchísimo o que crees que fue uno de tus mayores retos al grabar? Más que complicarme, que me puse bien nervioso a veces cuando no conocía mucho a las personas o así. Me ponía muy nervioso y como traía los lentes se me empañaban. Ajá, se me empañaban y eso me ponía más nervioso. Pero no, en general ninguno se me complicó. Fue más que nada que con algunos invitados, yo creo que se daban cuenta o lo ocultaba los nervios, me ponía nervioso. Oye, y háblame como del equipo. ¿Qué crees que sea lo esencial para comenzar un podcast?
Pues si lo vas a comenzar, pues ya dije, el micrófono de tus audífonos, tu celular, no sé, lo básico. Pero si ya o estás dispuesto a hacer esa inversión o ya llevas algo. ¿Saben qué? Vamos a una breve pausa y regresamos. Va. Estamos de regreso y bueno, si tienes si ya piensas hacer esa inversión y todo eso, pues puedes comprarte unos micrófonos de condensador. Son los clásicos, así, pues, aparte de que le da vista al podcast como tal, porque están también los que son, no me acuerdo cómo se les llama, que son unos más chiquitos que te pones aquí, pues esos dan un formato más como de entrevista quizás, esos ya son así como que, son los que se casaron con el formato del podcast quizás. Si te vas a comprar unos, pues estos micrófonos, tienes que saber que pues, también te vas a tener que comprar una fuente de poder. Pues cables para que te dé. Pues una cámara o varias cámaras, ya dependiendo cómo lo quieras hacer. Yo en mi caso nada más ocupo una sola cámara. Es una Nikon y con su tripié y todo y pues es como tal lo básico y bueno, yo grabo directamente, lo mando a la laptop. Y ya en la laptop ahí se registra todo. Es como a grandes rasgos mi proceso. No es hasta eso tan tedioso porque hay otros podcasts que sí tienen un equipazo muy chingón y ya pues ya lleva. He escuchado que el de creo que sí, Roberto Flores. ¿Cuál? Que tiene un equipo muy bueno. ¿Roberto Martínez o quién? Digo, Roberto Flores es otro. Roberto es un estandopero, ¿no? Sí. El de Alex Fernández también he escuchado que tiene... Sí, se regalan dudas también. Tienen ya en otro nivel de complejidad. Claro. Oye, y tú estudias negocios internacionales. Sí. ¿Cómo crees que te ha influenciado, bueno, no sé si la carrera del podcast o quizás el podcast y todos los episodios y las personas que has conocido con la carrera? ¿Crees que hubo algún cambio? O sea, ¿cómo relaciono la carrera con lo que hago con el podcast? ¿Cómo ha influenciado? O al revés, quizás el podcast influenció más a tu carrera. Entiendo el punto, pues puse el temporizador, sí lo puse. He influenciado, fíjate, o sea, de la carrera al podcast. Porque la carrera de negocio siempre te da esa perspectiva de que tienes que ser abierto a culturas, a puntos de vista, a formas de vivir, a tradiciones, a cosas así. O sea, tienes que ser abierto a todo eso. Y eso mismo, yo siempre he sido introvertido. Penoso. Chance no sé si se dé cuenta en un episodio normal. Quizás no, porque como nada estoy con la persona y estamos abiertos, o sea, estoy directo, pero si es un grupo más grande así, yo resulto ser introvertido al final. Y esa misma carrera me ayudó a que tengo que abrirme más a ver puntos de vista y perspectivas por todos lados. Y en ese mismo canal es que me ayudó en el podcast, en el que tengo que abrirme, tengo que escuchar. Eso más que nada, aprender a escuchar y aprender a entender también los otros puntos del porqué. ¿Cómo calificarías quizás el apoyo que hubo de amigos, conocidos, familiares? Grandísimo. ¿Sí? Sí. Por parte de mis papás, completo. O sea, completo es de que... O sea, pues sí, o sea, aunque no tengo el equipo más caro y todo, pero pues ellos fueron los que me dieron el dinero, pues, me apoyaron una parte, yo tenía ahorros, así, pero siempre papá, me voy a ir a Puebla porque quiero grabar podcast allá, está bien, no hay problema, o les decía, no, pues no voy a poder hacer esto y esto porque tengo podcast o así, siempre el apoyo, y por parte de amigos, pues bien grande también. O sea, creo que de mis amistades cercanas no hubo nadie que no me dijera, hey, hay que grabar podcast. Y aunque lo que hablaba del filtro, no de que no tengan algo interesante que decir, sino que en ese momento no buscaba eso, por su parte nunca me faltó una entrevista, ahora sí, porque pues siempre estaban abiertos o a donde iba, hey,
me late grabar contigo o cosas así, y pues eso está padre que existe ese apoyo. Va. Qué bien, ¿eh? De tu parte también, Sí. claramente. Ya estaba esperando que dijeras. ¿Contigo? Apenas que me estoy acordando, contigo grabé un episodio, ¿no? De los primeros. Ajá. El de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, todo eso. Sí. Todos esos temas, sí. La responsabilidad de los influencers. Todos esos temas, sí, claro. Sí, yo creo que nos hubieran funado si hubiéramos sido virales. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, una que otra crítica por ahí, durilla, que echábamos. Algún nombre que se mencionó varias veces. Algunos otros nombres, sí, hubieran estado bien funados, pero pues no pasó nada. Ni modo. Antes de finalizar, quiero preguntarte, ¿tú crees que alcanzaste el cometido del programa? ¿O te sientes satisfecho por lo lejos que llegaste? Sí, o sea, no me quedo con ganas de nada. Uh-huh. Sí, digo, hubo uno que otro invitado que hubiera querido hacer, mejorar ciertas cosas, pero eso es en retrospectiva al final. Sí quedo satisfecho, le agradezco absolutamente a todos los que grabaron. Estuvo, pues, que me dedicaron sus horas de su tiempo, que hicieron el favor de trasladarse, ya sea aquí en Cholula, uh-huh, o en Martínez, ir hasta Martínez, no todos saben en Martínez, cuestiones así. Les agradezco muchísimo el tiempo y pues quedo satisfecho con todas las entrevistas. El podcast claramente pudo haber sido mejor, pero a lo que voy, viéndolo en retrospectiva, y si el podcast regresa el próximo año, en unos cuantos meses más, pues definitivamente va a regresar y va a ser mejor. Okay. Va a ser mejor. ¿Por qué? Porque estoy abierto siempre a esas mejoras. No me gusta casarme con formatos ni con ideas. Sí, siempre hay espacio para mejorar. Sí, claro. Siempre. Y muy bien, pues vamos a empezar con la dinámica del programa. Y quiero preguntarte con el póster que ya conoces. Sí. ¿Cuál es tu mensaje sobre el póster? Mi mensaje sobre el póster, pues para empezar podemos, como lo han visto siempre, es el David. Uh-huh. Y yo siempre lo he visto que está el pasado, que es el arte, las bases del arte o la historia, si lo podemos ver así, las bases, y sobre él están los colores, el graffiti que da una chispa a juventud, uh-huh, a las nuevas generaciones. Y para mí siempre ha sido como ese contraste del pasado y el futuro. Generaciones pues más viejitas, generaciones nuevas, y que al final de las bases partimos. Uh-huh. O sea, esa es mi idea. O sea, podremos querer cambiar lo que sea. Podremos querer ser, no sé, o más liberales, o nuevas ideologías, o miles de cuestiones, pero siempre vamos a partir de bases. Siempre vamos a necesitar esas bases y de esos errores y de esas catástrofes, porque de otra manera no tendríamos referencia para saber lo que es bueno y malo. Necesitamos referencias. Así que pues este póster para mí es la referencia de lo que estamos mejorando constantemente. Okay. Eso es. ¿Qué es que haya cambiado tu manera de ver el póster con el tiempo? No cada episodio, pero sí de cuando lo compré, de cuando pasaron ciertos episodios y pasaron otros, y decía, lo estoy viendo diferente. Uh-huh. Y hoy lo estoy viendo diferente también. Se me hizo a mí muy curioso ya ver los siguientes episodios después de mí, que estaban pues amigos nuestros, ¿no? Sí. Vale, Diego, y escuchar sus opiniones del póster. Sí, y decir, bien distinto. Sí, no, nada que ver tampoco con lo que yo dije. Y ni si te hubiera ocurrido. Ajá, cosas así. Yo hubiera pensado pues lo que dije en su momento. Sí. No, hubo varias entrevistas en las que uh-huh, en las que me decían, pues es que yo veo esto, y fue donde me explotó la cabeza. Uh-huh. Es como de que no lo veía venir, jamás lo hubiera pensado. Uno de esos fue el episodio anterior con Daniel Vázquez, uh-huh, me parece. El fashion stylist, sí, me dio una perspectiva
puta, bien distinta. Pues obviamente esa perspectiva es una confesión de su vida, de lo que él ha vivido. Sí, es muy interesante cómo pensar que miles de personas experimentan el mismo momento de 1000 maneras diferentes a la misma vez. Es muy interesante. O sea, suponer que todos ven lo mismo. Eso también, o sea, bueno, pueden ver lo mismo, pero no observas lo mismo. Y una vez que lo pasas a tu mente, no piensas igual. Sí, es una experiencia muy es tan diferente. ambiguo y tan disperso ese asunto. Pues creo que ya terminamos con preguntas. Con las preguntas sería todo. ¿Te quieres despedir? Pues, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, me siento tranquilo, también emocionado por esa nueva experiencia de mi intercambio. A ver cómo nos va. Mi intercambio aún no es un hecho, pero ya estoy así a pasos, a pasos de que se culmine, pero pues esperemos y sea un hecho. Si por alguna situación lamentable no se llegara a suceder, el podcast regresaría, yo creo, lo más probable, pero ojalá y todo... No, pues por más que queremos que regrese, pues te va a ir mucho mejor. Ojalá todo esto del intercambio se haga. Y pues quiero agradecerte a ti por tomarte el tiempo también de realizarla de acá, de entrevistador, de guiar este episodio. De hacérmelo más sencillo en ese paso. No, hombre, la verdad, gracias. Un gusto, ya sabes, aquí cuando sea. Gracias, güey, pues creo que esto sería todo por el último episodio del podcast A Raya. Les agradezco a todos los que me vieron. Al equipo, al crew, a toda la producción. A toda la producción. O sea, venga la producción acá, por favor. Saludos. ¿Ya están todos? Ahí viene el director. ¿Ya están todos? Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, por verme, por los comentarios que me hacían, por el apoyo. Y pues ojalá en algún futuro regresemos, ya sea en formato podcast o en algún otro formato también, algún otro medio, pero pues seguir aquí, ¿no? Sí, claro. Pues muchas gracias de verdad, creo que sería todo por este podcast. Yo soy Moyo Guzmán, nos acompaña esta vez Arad Santos, y pues esto fue todo por este episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.